La palabra de Dios nos dice: mas los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de paz. La Reina Valera dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Señor, gracias. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Gracias, Señor, porque nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros espíritus están listos para recibir más de lo que tú nos has dado. Recibir más de tu palabra en este día. Bendecimos la vida de todos los que están aquí. Y te pedimos, oh Dios, que cada palabra que recibamos en este día, nosotros podamos ponerla por obra y en práctica. Nos declaramos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Alguien dijo en un momento: manso es una persona que, teniendo poder o capacidad para actuar, obra ecuánime ante los problemas y con humildad acepta la afrenta o el rechazo, reaccionando con capacidad. Una persona mansa es una persona que no toma decisiones ligeras, no se altera, no se altera. No es que sea tonto, y como dirían los mexicanos, no es que sea menso, no es esto. Es que tiene la capacidad y es parte del fruto del Espíritu hecho realidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ser manso no es que tú no tengas la capacidad para decirle 3 cosas a cualquiera. 3 cosas que se la merezcan, que tú entiendas que te tienen harto y que tú le puedes decir hasta con palabras finísimas que te tienen harto. Que ya tú sirves para cualquier cosa. Tú puedes decir, por ejemplo, tú puedes hacer lo que quieras. El hecho de que tú me veas no significa que yo te tengas miedo. Tú le estás diciendo, tú estás haciendo un desafío, como quiera, lo estás diciendo con palabras lindísimas, pero le estás diciendo que tú das para cualquier cosa. Hubo una vez alguien que le dijo a uno de nuestros candidatos a la presidencia en un momento como lo que se dan en República Dominicana, siempre de campaña, y este señor desafió a ese otro. Y el otro le dijo: debajo de esta sotana hay un hombre. Tal vez los que tengan más edad pueden recordar eso. Debajo de esta sotana hay un hombre. No le dijo que se iban a fajar, pero le dijo que estaba dispuesto a cualquier cosa, diciéndole eso. Ser manso no es que tú no tengas la capacidad. Tú tienes capacidad para cualquier cosa. Sin embargo, ser manso te lleva a ti a tener una capacidad de análisis tan profunda que antes de tomar cualquier decisión, es como si te dijeran: bueno, que flemático, que su paciencia me harta, me tiene al garete. No, ser manso te lleva a eso, que antes de hablar, antes de tomar una decisión, tú la analizas. La analiza porque eso te va a dar la ventaja de luego no tener que arrepentirte de algo que haya hecho y que tal vez no tenga ni solución. Tanto en griego como en hebreo, praotes en griego y en hebreo es amba, pero ambas significa quietud. Y se está refiriendo precisamente a aquella tranquilidad espiritual que controla las emociones.
tranquilidad espiritual que controla las emociones. Se refiere a ese ser humano que no se desborda, que prudentemente expresa sus convicciones sin ofender. Que personas puedan, que este tipo de persona, una persona mansa, tiene la capacidad de escuchar, tiene la capacidad de perdonar. No solamente de esto, sino que tiene la capacidad también de proteger, sin hacer alarde de sus actos. A veces la gente te dice, pero ¿cuándo va a tomar la decisión? ¿Cuándo la va a tomar? ¿Cuándo la va a tomar? Hay decisiones que nosotros las podemos tomar rápido, pero hay otras que obligatoriamente tú tienes que sentarte y tienes que escribir. Y aunque te estén desafiando, y aunque te rechacen, y aunque te afrenten, tú tienes que estar tranquilo y no responder en ira. No responder como te están desafiando. Y fíjense algo, hay gente que quieren llevarte a su terreno y te están provocando hasta llevarte a su terreno. Pero nosotros sabemos muy bien que si nos salimos de la ciudad de refugio, si nos salimos del terreno en el cual Dios nos tiene cubierto y nos vamos solo a tomar las decisiones, entonces estamos fuera de esa cobertura y el enemigo entonces puede ganar ventaja. ¿Qué hizo Satanás en la tentación cuando tienta a Jesús? No solo nosotros somos tentados, Jesús también fue tentado. Y nosotros pudiéramos decir, pero bueno, pero el diablo se la da. ¿Y de qué que se la da el diablo? Porque el diablo sabía quién era Jesús. Pero ¿qué estaba provocando? Estaba provocando que no se lleve a cabo el plan salvífico, que no se ejecutara, que no se accionara el plan salvífico por el cual Jesús vino a esta tierra. Invitar a Jesús a que le adore. Eso es mucha pretensión. Pero Jesús dijo, si lo hicieron conmigo, el árbol, la raíz, el tronco, ustedes que son la rama, también van a estar expuestos. Sin embargo, nos dice que aún estando expuestos, Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces no nos aceleremos. Él fue manso también. Él estuvo tranquilo. Le hicieron de todo y nosotros lo sabemos. Todo lo que pasó, lo pasó no porque él era masoquista, no porque él quería dársela de el más manso, sino porque tú y yo necesitábamos de él. Y él quiso demostrarnos que él vino por nosotros. El diablo le dice a Jesús, tírate de aquí, porque tú sabes muy bien que la palabra dice que a sus ángeles enviará para protegerte. Le habló con la palabra y Jesús le respondió con la palabra. Es verdad, Él va a mandar a sus ángeles a protegerme, pero su palabra también dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué el enemigo quería que Jesús le adorara? Porque esto es lo que busca el enemigo, adoración. Y sabe que a Jesús se le adora. Y sabe que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos los que están en el trono de Dios, adoran a Jesús. Pero él quiere pretender de que a él se le adore también. Olvidándosele, no es que se le olvide, el diablo es muy astuto. Pero sabiendo él que lo derribaron de allá buscando eso. Pero no se da por vencida. No se da por vencida. El enemigo no se da por vencido. Entonces usted y yo no podemos descuidarnos. Entonces alguien te está confrontando, alguien te está desafiando. Tú tienes tiempo. Tú tienes tiempo. Recuerdo a Nehemías. Cuando se ve delante del rey,
El rey le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Y yo siempre analizo esta parte. ¿Sabe por qué? Porque es que Nehemías era el copero del rey. Y si Nehemías se ve sospechoso, triste, pero cuidado si están planeando envenenarme, porque él era el que tenía que probar los vinos que el rey se iba a tomar. Y el rey le dice, no, pero tú no eres así, ¿qué es lo que te pasa? No veo tu rostro igual como siempre. Él tuvo que decirle qué le pasaba. Pero una vez que él le dice al rey que lo que le pasa es que está preocupado por su nación, porque le dijeron que los que quedaron en su nación están pasando trabajo, todo está derribado, todo está vuelto una ruina. El rey le pregunta, ¿qué quieres? ¿Cuándo quieres irte? ¿Qué necesita? Le respondió seguido. La Biblia nos registra que él oró. Él oró antes de responderle al rey. Tú y yo no tenemos que responder cuando nos dé el deseo. Podemos responder cuando Dios quiera que respondamos. Cuando nosotros somos mansos, en nosotros no está la actitud de venganza. Tampoco conservamos el rencor. Ni conservamos el rencor, ni la injusticia, ni la venganza. No guardamos las ofensas, las podemos sacar rápido. ¿Cuántos están viendo los escritos del pastor Freddy? ¿Está hablando de eso en estos días? En la Biblia le decía ahorita que ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con confianza total. Fíjese, una persona mansa es una persona que el fruto del Espíritu, la parte del fruto del Espíritu que se llama dominio propio, está a cabalidad en esa persona. Una persona mansa vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar, hacer ante cualquier suceso, ante cualquier situación específica. La mansedumbre, mis hermanos, nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestras vidas es para bien. A esto nos lleva la mansedumbre. Todo obra para bien. Y a veces nos preguntamos en situaciones que estamos atravesando, ¿en qué me sirve esto para bien? ¿De qué me sirve esto? Esto lo creemos nosotros por la fe. Esto es por la fe que nosotros podemos creer que situaciones adversas, sumamente difíciles, nosotros podemos creer que eso obra para bien. Es porque le estamos creyendo a Dios, que no es un cliché de que Dios tiene el control, sino que sí, realmente Dios tiene el control. Y como Él tiene el control, a nosotros no nos va a pasar más de lo que Él quiera y de lo que Él determine que nos puede pasar. Y esto nos ayuda a estar confiados, a creer. El manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo sobre la gracia. Siempre va a aprender algo sobre la gracia de Dios. Siempre va a ver a Dios obrando a su favor. Y esta actitud, mis hermanos, protege el corazón de amargura. Sí, protege el corazón de amargura. Porque hay gente que tú quisieras de verdad que desaparezcan. Que desaparezcan. Porque te están haciendo tanto daño. Ante eso tú tienes que decirle al Señor, cuida mi corazón. Guarda mi corazón. Para que ni siquiera se dañe con la situación por la cual estoy viviendo. Que muchas veces tú le estás haciendo un favor a alguien
y ese alguien te está haciendo daño, tienes que decirle al Señor, guarda mi corazón. Recuerdo en una ocasión que estábamos evangelizando en un lugar, estábamos levantando una obra y encontramos unos cuantos niños que no van a la escuela. Bueno, y para nada que no van, y cuando investigamos bien, los niños no estaban declarados. Ya de las escuelas le habían dicho que si no llevaban el acta de nacimiento no los iban a aceptar. Y estamos trabajando con el encargado de esto en el distrito y estamos trabajando y trabajando. Una noche, un día, un buen día, visito a unas hermanas en esa comunidad donde estábamos levantando esa obra. Y la hermana tiene 2 niños menores. Bueno, estaba parida como de 10 días y la anterior lo que tenía era, no tenía el año cumplido todavía. Y la niña tiene mucha fiebre, tratamos de bajarle la fiebre. A lo último yo le dije, pues vete al hospital. Y yo me quedé en la casa con los otros 3 y con el recién nacido. Estoy ahí ayudándole en todo lo que ella dejó por hacer. Estoy terminándole. Pero había cobrado un cheque que me lo tenían desde diciembre, desde antes de diciembre. El cheque estaba ahí en la universidad. Y yo un día en la universidad digo, pero es que ustedes no pagan, porque como que me cansé, ya el segundo cuatrimestre iba lejos. Digo, pero ustedes no pagan, porque si ustedes no pagan yo no voy a seguir trabajando. Oye, usted no ha cobrado. Digo, yo no he cobrado. Y ya mira por dónde va este cuatrimestre. Entonces, no, yo no trabajo de que por amor aquí. Yo trabajo por mi dinero. No, porque yo no, ¿qué amor ni amor? No era por amor que yo estaba trabajando por mi dinero. Y me paga mi cuarto. Me dice, no, pero ese cheque estaba ahí desde el día que mi papá murió. Y voy, me entregan el cheque, cambio el cheque, cojo para ese barrio a trabajar. En la noche, llego de noche a la casa y hay otra hermana de la iglesia que estamos pastoreando, de la central, y me manda a decir que está parida y que que no he ido a ver su segundo hijo, y arranco para allá. Pero los muchachitos a los que yo le estaba sacando el acta rompieron los hierros de la casa. Los hierros. Y yo encuentro todas mis carteras arriba de mi cama, abierta, todas las gavetas abiertas. Pero yo no soy desorganizada. ¿Y por qué yo hice? Pero estaré yo perdiendo la memoria. ¿Y qué yo hice con todas estas carteras? Todas afuera. Y miro, estremezco los hierros de la habitación, todo está bien. Rompieron los de la galería, entraron por la sala, por los cristales de la sala, se subieron por encima de los muebles. Y cuando investigamos, la misma policía nos dice, ay no, esos muchachitos esos fueron los que mataron al vigilante ahí en el mercado. Ellos acababan de salir de la cárcel, los muchachitos, pero eran menores de verdad. No tenían 15 años. No tenían 15 años. Pero nada, fui a la casa de los padres, el papá que lo va a buscar y le va a dar una pela. Y no le pegue, trabajen ustedes con ellos. Pero como a los 10 días me dice una alumna en la universidad, profesora, se me metieron a la casa y que si yo qué, eso sí que fui a la casa, los mismos muchachitos. Ay, el papá y la mamá tenían todo guardado, tuvieron que entregármelo. Vivían de ellos. Usted se puede imaginar, uno se queda vulnerable cuando a la casa de uno entran, le violan, que todas sus cosas, uno se queda vulnerable. Uno siente una impotencia, mis hermanos, y una tristeza profunda. Sin embargo, yo le dije al Señor, guarda mi corazón.
Guarda mi corazón. Y seguí trabajando con los muchachitos. Les dije, tienen que estudiar. Ustedes no pueden dedicarse a esto toda la vida. A ustedes, la vida de ustedes corre peligro. Un día ustedes encuentran una persona que no sea como yo y les va a arrancar la vida. Tienen que dejar de eso y seguir trabajando con los muchachos. Y les dije, voy a seguir trabajando por sus actas de nacimiento para que estudien. Y esto me dio a mí tanta seguridad para decirle a cada uno de los profesores que yo acompañaba, decirle, no expulsen los muchachos de la escuela. No es fácil. Hermano, no es fácil trabajar con niños. Todo el que tiene hijos, Ivonne que tiene 4, tiene un momento que no haya que hacer con 4 muchachos, ¿verdad? Imagínese un profesor con 55, con 57, con 40. En las escuelas públicas, solo si el espacio es muy pequeño, si es muy pequeño, es que le entran 20. Si es muy pequeño. Y en los colegios están los multigrados, que tú lo tienes de preprimario, de maternal, de kinder, de primero y segundo. No tengan multigrado, no tengan multigrado. Esa es su realidad. Y tienen su multigrado porque ese es su dinero. Estudiaron eso y no tienen otro empleo y esa es su empresa. Imagínense eso. Entonces, pedirle al Señor que guarde nuestros corazones, esto es mansedumbre. Jesús en el Sermón del Monte dijo que era bienaventurado las personas que eran mansas y le aseguró un espacio en el reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos de mansedumbre, nosotros hablamos de suavidad. Suavidad. Una persona mansa habla con suavidad y trata a las demás personas con suavidad. Esto no significa que no corrijas, porque se corrige. Pero se corrige de una manera que la gente entiende que no lo hizo por dañarle, sino que lo hizo por amor. Suavidad es sinónimo de benignidad. Y cuando decimos esto, suavidad y benignidad, en la condición o en el trato, está libre de arrogancia o de presunción. Esto está muy relacionado con lo que son las virtudes de humildad que está dentro del fruto del Espíritu y de la apacibilidad. La mansedumbre tiene que ver con el dominio propio, dominar la ira. Mire, hay gente que no tiene control de su ira y fácilmente fracasan. La Biblia dice, da un espacio, írense, pero no pequen. O sea, no ejecute lo que pensaste. Y cuando lo ejecutamos, entonces entramos en problema. La mansedumbre es dulzura, es ser afable, es ser apacible, es ser dócil. Y yo veía que la mansedumbre es también mesura. Y cuando busco en el diccionario mesura, significa comedimiento, juicio, moderación y prudencia. Esto es ser manso. Una persona mansa es tranquila. Yo no sé usted, pero hay gente que usted no la quiere en su casa, que le desesperan. Le desesperan. Porque hay gente que no tienen ni control para entrar a una casa. ¿Por qué pusiste eso ahí? Pero eso es tuyo, esta casa es tuya. Tú puedes poner ese comedor ahí. Alguien fue un día a mi casa cuando yo vivía aquí en Villanueva. Y esa casa era rara. Y tenía como un escondite, como un callejón adentro de la casa. Y entra alguien, nosotros estamos dando cráneo ahí, cómo vamos a organizar. Y ya tenemos el comedor donde va. Y me dice ella, no, pastora, el comedor no va ahí. Él no era mi miembro.
No, pastor, el comedor no va ahí, el comedor debe ir ahí. Y yo reaccioné porque yo con la cara mato a cualquiera. Y yo reaccioné, digo, ay Dios mío. Pues yo nunca he entrado a la casa de ella. Voy a venirme a decir dónde va eso. Porque hay gente que son intensas. Intensa, te mandan. La hermana Angela se ríe porque nosotros conocemos a alguien que mira. Ni se sienta ni se está tranquila. Ni se sienta ni se está tranquila. Y tú vas a poner eso ahí y abre una puerta y dice, ¿por qué no organizaron eso? Ay, 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 ay. Pero un problema. No es mansa. Pero esa otra persona que yo estoy diciendo, su madre cuando la parió no tenía 7 meses de embarazo. ¿Y sabe lo que ella se atreve a decir? A mí ni mi mamá me aguantó en el vientre. Ella nació así, pero duraron como 6 meses con ella en el hospital. Qué fuerte, ¿verdad? Y hay gente que entran a tu casa y te proporcionan así como que te transmiten toda esa paz. Así como dijo Jesús, que cuando nosotros lleguemos a una casa, que llevemos paz. Y que si ellos reciben esa paz se queda ahí. Jesús nos dijo que Él vino a traernos paz. Y nos dice, a cada uno de nosotros nos dice en su palabra, yo les doy mi paz, yo les dejo mi paz. Y la paz que yo le doy no es como la da el mundo. Por lo que no te debes turbar, no te debes preocupar. Hay cosas que quieren sacarnos de contexto y de nuestro control, de ese control, de ese dominio propio que nos ha dado el Espíritu Santo. Pero ahí es donde analizamos y decimos, pero Jesús me dijo que Él es paz y que Él me ha dado paz y que yo puedo permanecer en paz. Lo primero que nosotros vamos a ver como características de la mansedumbre es en el libro de Gálatas, que es parte del fruto del Espíritu. Y el libro de Gálatas que ustedes y yo conocemos, capítulo 5, verso 22, nos habla así de ese fruto del Espíritu y nos dice sobre precisamente la mansedumbre. Verso 22. Eso es lo primero que vamos a ver de esto, que la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es esa dulzura, es que tú tengas la capacidad de tratar con los demás. Es como nos dice el libro de los Proverbios, que la palabra mansa, dulce, calmada, calma la ira. 2 personas se pueden estar matando y tú puedes ir como pacificador. Con mucho cuidado, si no están armados. Si están armados, usted comienza a orar y a declarar la palabra. Sí, porque hay gente que se van ellos. Son ellos los que mueren, pero podemos, porque hay espacio donde nosotros podemos llevar la paz, aunque todo parezca tan oscuro, tan negro, aunque todo parezca que ya no hay solución, tú puedes ir con una palabra de paz. Porque a esto nos ha llamado Dios. La segunda característica es que la mansedumbre nos ayuda a tratar a los demás con respeto. Sí,
nos ayuda. Y sabe que Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, verso 2, que la mansedumbre, que hay que hablar con mansedumbre. Y le dice que no hablen mal a nadie. Y que no hablen mal de nadie, sino que les enseñe que, sino a buscar la paz y a ser respetuoso, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. A no tener esa acepción de personas, sino a tratar a todo el mundo igual. Hay gente que si tú, mira, hay gente que pueden estar lo más alterado posible y una simple llamada tuya, una simple llamada de atención resuelve. En una ocasión había una señora que sus hijos se fueron a Estados Unidos y con su padre vivían con la madrastra supuestamente que los maltrataba, ella no tenía acceso a los hijos. Y yo le dije que me dieran el teléfono. Y yo empecé a hablar con esa señora. Y cuando eso uno llamaba los celulares, uno tenía como un tiempo límite en los minutos. Y yo la llamé y hablé y hablé. Se me terminaron los minutos. Y ella me devolvió la llamada. Estaba totalmente airada. Sin embargo, se sentó, me dijo, yo estoy sentada. Y me gustó hablar con usted. Yo le dije, aunque tú no tengas hijos, esos son lo que Dios te ha regalado. Trátalo, trátalo. Nosotros conocemos muchísimas personas que no dan hijos, que no han podido ser productivos y solamente han adoptado, no ni siquiera legal, han aceptado un niño en su casa que porque le murió la mamá o murió el papá, los niños no tienen quien haga por ellos y esas personas lo han aceptado y luego la esposa se embaraza y tiene sus hijos. Solo que porque puede ayudar a alguien. Entonces, la mansedumbre nos permite a nosotros tratar a los demás con respeto y como Dios y como nosotros queremos que nos traten a nosotros. Porque a nosotros nos gusta que nos traten bien. A nosotros nos gusta que nos reciban, que nos presten atención. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que prestar la atención a todo el mundo. Nosotros tenemos que mirar a la cara a la gente. Nosotros tenemos que escuchar a la gente. Una tercera característica que tiene la mansedumbre es que muestra el carácter de Dios en nosotros. O sea, el carácter de Dios en nosotros es visible cuando nosotros somos mansos. Capítulo 3. Pablo le dice a los hermanos de Colosa en el verso 12 y el verso 13, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Es el carácter de Cristo en nosotros que va a ser evidente cuando nosotros somos mansos. Porque Él está formando su carácter en nosotros. No nos está diciendo sean tontos, sean estúpidos, aguanten de todo. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo yo estoy formando mi carácter en ustedes. Por lo tanto, lo que yo hago, háganlo ustedes también. Es solo eso, háganlo ustedes también, porque ustedes necesitan, se van a quedar aquí y necesitan transmitirle a otro lo que yo les he transmitido a ustedes. Vean cómo yo soy y así van a ser ustedes. Es posible. Esto es posible. Número 4, la persona mansa con esta característica es sabio. Es sabio. Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 3, verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes?
que lo demuestre con buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da sabiduría. Demuéstrelo con esa cordura, demuéstrelo con esa dulzura, demuéstrelo con esa mansedumbre. No es que lo diga. ¿Han escuchado a personas decir yo soy humilde? Yo soy muy humilde. Desde que dicen que soy humilde, no son humildes nada. Porque tú no tienes que decir lo que lo diga otro. Dice la Biblia, deja que la boca del extraño te alabe. Tú no tienes que decir que eres humilde. Yo soy humilde. Que eres humilde. Nada más de verte. No tenemos que decirlo. No tenemos que decirlo. Ahora, cuando somos humildes, escuchamos a todo el mundo. Cuando somos humildes, nos sentamos. Cuando somos humildes, sabemos en lo que estamos, porque la humildad, la mansedumbre también nos da sabiduría. ¿Por qué nos da sabiduría? Porque Él dijo, aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que lo dejé todo allá y vine aquí. Aprendan de mí que caminaba con todo el grupo. Aprendan de mí que me sentaba a comer con los fariseos, que me sentaba a comer con los pecadores. Aprendan de mí que entraba a la sinagoga, que escuchaba, pero que también le daba. Porque le enseñé, porque fue Jesús que le enseñó a la práctica de las leyes y del Pentateuco. Ellos sabían mucha teoría, pero la práctica no la sabían. Y fue Jesús que tomando el libro y ellos sorprendidos, pero que no es el hijo del carpintero. Ellos estaban creyendo que era el hijo del carpintero porque ellos no habían visto que era el Mesías, que era el enviado. Entonces ellos estaban sorprendidos con él. Pero la Biblia dice que él crecía cada día, tanto en estatura como en gracia y en sabiduría. Y entonces él en nosotros somos sabios porque él está en nosotros. Por lo tanto, nosotros somos sabios. Y esto es lo que nos dice esta característica, que somos sabios. Si esta capacidad, si el fruto del Espíritu en nosotros es real, también somos sabios. Número 5, nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia. Sí, la mansedumbre nos ayuda. Ahí nosotros nos vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, verso 27 al verso 31. Y dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le pidas que la lleve no le pidas que se lleve, pídele que se lleve también la capa. Dale a todo lo que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal como quieren que los traten a ustedes. Nos ayuda a enfrentar las injusticias. Hay personas que vienen a los pies de Cristo. Y ese texto yo no sé cómo que ellos lo escudriñan y se lo saben. Y es verdad que yo tengo que, si me dan una galleta, que yo ponga la otra mejilla para que me den la otra. Si está tratando de justicia. Se está tratando de que tú no seas vengativo, de que no seas tú que te encargue de vengarte. Nosotros hemos visto tantas personas, cuando nosotros estábamos pequeños en Cristo Rey, vinieron unas personas de Moca y habitaron ahí en Cristo Rey. Y esas personas vinieron huyendo y eran grandes comerciantes. Y ellos vinieron huyendo de Moca, solo que por una conversación y alguien, uno le dio como... le dio una galleta al que le reclamó y el otro le quitó la vida a ese que le dio la galleta, y cada año uno de ellos era muerto, uno de la otra familia, y entonces al año siguiente el otro de la otra familia, porque se quitaban la vida en venganza.
en venganza. Y se fueron terminando así, quitándose la vida. Familias largas. Sin embargo, esto es lo que el Señor nos está diciendo. Tú no tienes que tomar venganza. Déjame eso a mí, que yo me encargo. Y te dice allá en el libro de los Romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No es que estemos orando, Señor, véngate tú, mátalo tú sabes lo que me ha hecho. No. Es posible que la venganza de Dios sea salir a su encuentro, salvarlo, restaurarlo como lo hizo con nosotros. Nuestra oración es que esa persona que nos está haciendo la vida de cuadrito, que nos está haciendo la vida imposible, que esa persona acepte a Cristo. Que esa persona sea alcanzada por Dios también. Esta debe ser nuestra oración, porque esto nos ayuda a nosotros a cubrir el corazón, a no tener a nadie guardado en el corazón. Toda persona que odia y que tiene rencor es una persona infeliz y es una persona enferma. Está enferma, sus emociones están enfermas. Son personas que viven amargadas. Qué triste. Que son personas que hablan de todo el mundo, no hablan en bien de nadie. ¿Han visto personas que tienen como el pedigrí del pueblo? Se saben la vida de todo el mundo. Nadie es bueno, nadie es bueno. Ven un evangélico y dicen, ese le está llenando morcilla al diablo. Ese evangélico cuava. Ese no es nada. Para yo ser evangélico como ese no soy nada. Pero tú no eres nada. Pero dentro de la congregación hay gente que sí levantaron la mano, sí tuvieron el tiempo de arrepentimiento, pero no le han permitido al Señor sanar su corazón. No le han permitido al Señor que sea Él quien haga la justicia. Porque cuando le permitimos a Él que Él haga la justicia, todo sale tan bien. Porque Él es perfecto y Él sana, Él restaura, Él inclusive nos devuelve las cosas que habíamos perdido. Tal vez no te la devuelve ni siquiera por la persona que te la llevó, te la devuelve de otra manera, pero de manera tal que tú no tienes ni siquiera que pensar que alguien te hizo ese daño. Y 6, es parte de nuestro llamado. Y de esto es que estamos hablando, llamados a ser mansos. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición. Y cuando tú hablas mal, tú estás maldiciendo. Y hemos sido llamados a bendecir, no a maldecir. Cuando tú dices esa persona no sirve, esa persona es mala, tú les estás maldiciendo. Porque tú estás diciendo cosas que no están bien dichas. Sin embargo, aunque tú estás viendo que es tan malo, que es tan perverso, que es tan perjuro, a que la busque en el diccionario, perjuro. Pero tú lo estás viendo como la última canción que cantamos. Estamos viendo a Dios, viéndonos con esos ojos de misericordia, y así nosotros también tenemos que ver las personas. Hay gente que te tratan mal, pero es porque a ellos lo han tratado mal. Hay gente que viven amargado y que a todo el mundo le hablan mal. Es porque a ellos le trataron así. Ellos no tuvieron un espacio y todavía no han tenido ese encuentro verdadero con el amor que es Jesús, que es el que cambia, que es el que sana nuestros corazones y nuestras emociones. Y número 7, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Y ya se lo decía ahorita. En Mateo 11, versos 29 y 30, Él nos llama. Él nos hace el llamado otra vez y nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes
y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que te está pasando no es nada del otro mundo. Él no te ha dejado y Él tiene el control. Tú puedes. Tú puedes. Número 8, nos ayuda a permanecer firmes en situaciones difíciles. Esto es característica de la mansedumbre. Nos ayuda a permanecer firmes en situaciones difíciles. ¿Sí? En el libro de Eclesiastés capítulo 10, verso 4. Si el espíritu del príncipe o del jefe se exalta contra ti, no deje tu trabajo, no deje tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. No salga y deje el trabajo. No, yo renuncié. Me tenían cansada, me tenían hastiada, renuncié. No. Si él se exalta contra ti, quédate ahí. Quédate ahí porque Dios tiene un propósito contigo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre y Él nos hace énfasis en el llamado. Tranquilos. Yo termino con esto diciéndole lo que dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, verso 7, que dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pedro dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Póngase sobre sus pies.